Vamos a seguir con el tema, ¿no? Podrían distinguir cuál de ellas son mujeres. ¿Ok? ¿Cuál de ellas son mujeres? A la izquierda, a la derecha. Si está mirando, está escuchando esta noche, ¿no? ¿Ok? Quizás ustedes están pensando, y esta foto, esta imagen, cuál de ellas son mujeres? Y esta imagen también. Cada año en Tailandia, ellos están celebrando un concurso, se llama Miss Lady Boy. Miss Lady Boy. En este concurso, todos ellos son hombres. Son hombres. Son hombres, hombres, hombres. Interesante, ¿no? Parece chicas. Pero todos son hombres. Entonces, cada año en Tailandia se celebra un concurso llamado Miss Lady Boy. Pero dice, el requisito principal es que todos tienen que ser hombres. Hoy parece Miss Universo, ¿no? O Miss Mundo. Pues todos son hombres. Interesante. Entonces, en nuestra sociedad ahora, bueno, no solamente en Asia, pero en diferentes partes del mundo, hay muchos cambios ahora acerca del tema de feminismo, ideología de género, etc. Shiloh es la primera hija biológica de los actores de Brad Pitt y su esposa, ¿no? Dice, los actores han comenzado el tratamiento médico para transformarse en un hombre, es Shiloh. Pero dice, Shiloh nació como hija. Shiloh, que nació niña, comunicó a sus padres cuando tenía solo 4 años que se sentía más cómoda vistiendo como ropa de niño y les pidió que la llamasen John o Juan. Interesante, ¿no? Ella nació como una niña, pero dice, cuando tenía 4 años, dice, mira, me sentí diferente, ¿no? Como niño. Entonces, un poco más de información acerca de Shiloh. Debido a su imagen masculina, Shiloh se ha convertido en un ícono para toda la población de LGTB joven del mundo, quienes la ven como un ejemplo a seguir. En este año 2020, las cosas podían solidificarse para el chico, quien se espera que dé el paso definitivo para el cambio de sexo y se convierta en vocero para una identidad de género. No solamente con Shiloh está pasando, ¿no? Pero con diferentes niños ahora en el mundo. En Europa, Estados Unidos, en diferentes países ahora. Hoy, esta noche, veremos de qué manera la masculinidad y la feminidad diseñada por Dios ha sido distorsionada, engañando a hombres y mujeres en su rol y queriendo cambiar su verdadera identidad en Cristo. Esta noche, vamos a mirar. Machismo. Porque el tema que estamos tocando es acerca de Génesis frente al machismo y feminismo. Vamos a mirar algunas informaciones acerca de machismo. ¿Qué es el machismo? Se llama machismo al conjunto de actitudes y comportamientos que rebajan injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el varón. Eso significa que es machismo. Por ejemplo, mire esta foto, ¿no? Mire esta foto. Dice, ¿qué lo causa? Dice, parece que el machismo
puede deberse a sentimientos de inferioridad. Los hombres intentan ocultar actuando de manera superior de mujer. Eso se logra evitando los rasgos femeninos y enfatizando los rasgos masculinos fuertes. Entonces, los hombres, ellos están dominando, ¿no? Su esposa o diferentes esposas, ¿no? Si hay diferentes familias. Vamos a mirar algunos síntomas de machismo. El machismo degrada la imagen de la mujer. Número 2, conductas abusivas, patear, golpear, coaccionar sexualmente. Entonces, el machismo será realmente también un problema para nosotros en la iglesia. Hay problemas también con machismo en la iglesia. En nuestras iglesias aquí en Lima, o no solamente en Lima, en diferentes provincias. Voy a compartirles un caso, justamente. Y este caso es de alguien que estaba justamente en la iglesia. Su nombre era Jen y era miembro de una comunidad cristiana en Australia. Y cuentan que durante su matrimonio siempre escuchaba acerca de prédicas, acerca de la autoridad, ¿no? Frente a su esposo, frente al varón. Pero como que estos sermones siempre la hablaban y escuchaba ella de que tenía que estar en sumisión a su esposo y todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Durante más o menos 3 décadas, su esposo, aunque asistía a la iglesia, ahora escuchen esto, asistía a la iglesia, no estoy diciendo que realmente era creyente, la maltrataba, la golpeaba, la aislaba, le negaba incluso dinero, el uso del automóvil, la golpeaba y la amenazaba. Entonces esta persona vivió, según ella, ¿no? Estaba queriendo obedecer el principio de poder someterse a su esposo. Pero este hombre que asistía a la iglesia, él abusaba de ella. Entonces, algo importante que nosotros debemos diferenciar, ¿no? Es que realmente hay una gran diferencia entre lo que es autoridad y lo que es abuso. Entonces, cuando hay autoridad, hay una gran diferencia. Entonces, cuando estamos hablando acerca de autoridad, Elizabeth, ¿no? Así es. Entonces, ese para mostrar un esposo es diferente, ¿no? Para cuidar, Exacto. no ayudar. Pero cuando dice abuso, como este señor en Australia, ¿no? Con su esposa Jane, ¿no? Exacto. Entonces, es diferente, ¿no? Claro, entonces, la diferencia, autoridad y otra cosa es abuso. Entonces, una persona no tiene por qué permitir el abuso, porque realmente la sumisión es voluntaria y la sumisión está basada en el respeto. Pero es importante que tengamos esto. Ahora bien, pero ¿qué en cuanto al feminismo, ¿no? Porque es justamente algo que nosotros estamos experimentando hoy en día. El feminismo, pues, realmente es todo un movimiento heterogéneo. También es, ¿no? Dicen es cultural, político. Se dice que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que va a buscar eliminar la dominación y la violencia. Pero ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Un ejemplo de lo que está sucediendo en el día de hoy es lo que pasó en México. Ustedes saben que había una marcha feminista. 3 mujeres policías resultaron gravemente lesionadas, tanto así porque iba a haber esta marcha ahí en México, que la policía envió mujeres policías para poder contener y guardar el orden en una marcha de mujeres, una marcha feminista.
Pero, ¿qué sucedió? Las policías femeninas salieron lesionadas en esta marcha, e incluso está en estado crítico en el hospital. Entonces, ¿y por qué no enviaron a los varones? Porque sabían de que estas mujeres, ¿no? Que pertenecían a este movimiento feminista, los iban a agredir los varones. Incluso, ¿no? Un varón que pasaba fue agredido. Entonces, encapuchadas, ¿no? Haciendo destrozos, haciendo incendios. Ahí nosotros vemos en la foto que incluso están echando pintura, ¿no? O sea, no hay respeto ni a la propiedad privada. Entonces, vemos mucho de esto ahora, porque si bien es cierto, se dice, ¿no? Que el feminismo está para poder lograr la igualdad, pero no lo es. En el pasado, el feminismo sí se formó para poder lograr el derecho al voto, el derecho a trabajar, la igualdad salarial, la participación en la política pública, que hubiera leyes de protección para la mujer, por ejemplo, ¿no? Pero lo que vemos hoy en día es que el movimiento feminista realmente no busca otra cosa. Está en contra de la figura del varón. Entonces ve al varón como una competencia. Entonces, apoya, por ejemplo, algo como el aborto. Entonces, si bien es cierto, empezó con un movimiento de igualdad, pero hoy en día es un feminismo militante, aguerrido. Y se ha visto, pues, la influencia, por ejemplo, ¿no? De mujeres como Simone de Beauvoir, ¿no? Que escribió un libro del segundo sexo. Otra persona que influenciaba este tipo de movimientos fue Betty Friedan, por ejemplo. También, ¿no? ¿Qué pasó con el tiempo, ¿no? Cuando los anticonceptivos fueron desarrollados. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y si bien es cierto, por ejemplo, nosotros escuchamos, ¿no? Hombre y mujer tienen el mismo valor. Eso es lo que también ellos afirman, estamos de acuerdo, ¿no? Que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, por supuesto, también estamos de acuerdo, ¿no? La palabra nos enseña lo mismo, igualdad. Escuchamos también que si hacen el mismo trabajo deben ganar lo mismo, sí, por supuesto. Pero hay algo, ¿no? Y que tendríamos que hacer una pregunta, dice, ¿son iguales? Por lo tanto, dice, puede haber cambio de roles. La pregunta es, ¿se pueden cambiar los roles? ¿No? Vamos a ver. Entonces, una cosa es igualdad, ¿no? De valor, pero otra cosa es los roles que tiene cada persona, hombre o mujer, como ser humano. So, amigos, esta noche, cuando estamos pensando acerca, bueno, ¿qué dijo mi esposa, no? Igualdad y roles. Es importante para escuchar qué dice la Biblia, porque la Biblia es el libro de la historia del universo, ¿no? La Biblia tiene principios para nosotros para vivir. Si tenemos una familia, una pareja, podemos aplicar con el varón, esposo, esposa, también sus hijos. Entonces, la Biblia nos enseña un cosmovisión bíblico, porque la Biblia tiene un cosmovisión. Ese cosmovisión viene de Dios, no del hombre. Entonces, esta cosmovisión bíblico, bueno, la Biblia dice, Dios tomó 6 días para hacer su creación. 6 días. Y la Biblia dice en el día sexto, cuando Dios creó todos los animales de la tierra, la Biblia dice, Dios creó la primera familia, Adán y Eva. Mira, la Biblia dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre. La palabra aquí, la palabra en hebreo es la palabra Hadam, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón. La palabra aquí, varón, en hebreo, aquí es zahar. Zahar. Y hembra, la palabra hebreo, en este contexto en Génesis 1:27, es unikebah. Los creó. Entonces, vamos a mirar
esas palabras ahora, ¿no? Para entender el contexto cuando Dios toma la decisión para crear la primera pareja. Vamos a mirar. Entonces dice, ¿no? Si notan la palabra hombre, Hadam, significa ser humano, humanidad, es diferente a la palabra varón. La palabra varón aquí es la palabra zahar. Esto implica que los dos fueron creados a imagen de Dios, porque la Biblia dice, ¿no? En Génesis capítulo 1, ¿no? Dice, ¿no? Cuando Dios creó a Adán y Eva, la Biblia dice, Él los creó en su imagen y semejanza. No solamente eso, también nos crea a su imagen. A la gran diferencia es que fuimos creados para representarle en este mundo. ¿Sabes ustedes que el hombre es la mejor creación en el mundo? Porque cuando Dios creó las plantas, los animales, nunca la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1, Dios creó ellos con su imagen y semejanza. Solamente el hombre, solamente tú, joven, familia, si está escuchando este tema esta noche, ¿no? Entonces, tenemos una posición diferente en comparación al resto de la creación, el hombre. Hombre y mujer, una pareja, y también los niños. Cuando dice varón, zahar, y hembra, unikeba, los creo, está hablando las diferencias de sexos. Hay una diferencia entre ellos. Dios creó la primera familia. Adán y Eva, por un propósito. Ese es el propósito. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar, primero es fructificar, y multiplicaos, llena la tierra y suzgarla, y sonrear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que mueven sobre la tierra. Entonces, Dios creó la primera pareja para hacer algo, ¿no? Para llenar la tierra. Pero no solamente llenar la tierra, también para caminar con Él, para tener una relación con Él, ¿no? Dios creó la plataforma para entender el rol del hombre y la mujer. Entonces, ellos tienen un rol. El hombre tiene su rol y la mujer tiene su rol. Mira, los dos dicen igualdad en la humanidad. Ellos son igual, pero distinciones en los roles. Entonces, si tú eres varón y tú eres mujer esta noche, tú tienes un rol en tu familia, y también si tú tienes tu pareja, ustedes tienen este rol también. Hombre tiene su rol es líder, proveedor, protector. Mujer, ayuda, quien nutre maternidad. Pero como juntos, matrimonio, una carne, imagen de Cristo. Pero la Biblia dice, ¿no? En Génesis 2, cuando Dios creó el primer hombre, Dios habló con él. En Génesis 16:17 dice, amando Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia, conocimiento, y del mar, y del el bien del mar no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente la Biblia dice, morirás. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? En Génesis 3, 1:2, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Y a la serpiente era muy astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había dicho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comeréis de ningún árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, porque ellos empezaron una conversación, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿no? El enemigo puso una semilla en su pensamiento, ¿no? Para dudar la palabra de Dios. Versículo dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y ustedes saben qué pasó después, ¿no?
Porque cuando él empezó a hablar con ella empezara a durar la palabra. ¿Y qué pasó? El pecado entró en el mundo. Acciones de hombre. Pero ¿quién tenía la responsabilidad? La cabeza, Adán. Porque Adán tiene su rol para proveer, guiar, enseñar, apoyar a su esposa. Entonces, cuando ellos pecaron, muerte, sufrimiento, separación entró el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿no? Para pensar, ¿no? Dice, ¿es verdad que la sumisión de las mujeres es por la caída? Buena pregunta, ¿no, Cris? Porque... Yo creo que sí, porque cuando el pecado entró el mundo, caía todo. Ahora, muchas de las mujeres tenemos justamente problemas de sumisión. Por si acaso, no es nuestro matrimonio. Pero como mujeres, si ustedes están de acuerdo conmigo, es un problema para la mujer someterse. Pero vamos a ver, porque es muy interesante, estábamos estudiando justamente la Biblia acerca de esta situación, ¿no? Y qué cosa es lo que nos dice. Pero es que realmente, miren, si nosotros nos ponemos a revisar en la palabra, es que la sumisión no solamente es de esposa a esposo, ¿no? En el matrimonio, pero la sumisión, ¿no? Es de la mujer al varón, del esclavo al amo al esclavo, a los gobernantes, a las autoridades. Entonces, realmente la sumisión no es solamente en el aspecto de en la pareja, en el matrimonio. Y si nosotros vamos acá a Génesis 2:18, vamos a poder ver algo muy interesante. Miren lo que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces estamos en el capítulo 2. Pero miren, en la palabra ayuda, en Génesis 1:28, en el hebreo es eser, que es utilizado 21 veces para Dios y 2 veces para la mujer, ¿no? Entonces nos habla del valor, ¿no? que Dios nos da. Pero la palabra idónea, kenegdo, significa que somos como un reflejo, opuestos pero iguales. Ahora, Génesis 2:18, escuchen esto, es antes de la caída, porque la caída es en capítulo 3. Entonces, ¿qué significa esto? Que justamente la sumisión no es que fue después de la caída, no es porque entró el pecado al mundo, porque ya estaba antes, ¿no? Entonces, porque, ¿qué es lo que pasaba? De que realmente, o sea, antes era en parte de lo que Dios quería para el ser humano. Y recuerda, es que la sumisión está en relación con la autoridad. Y cuando hay verdadera autoridad, hay respeto, ¿no? Hay el cuidado mutuo. La sumisión no es una carga. Entonces eso es importante, ¿no? De que nosotros podamos entender. Pero algo que nos aclara un poco más, ¿no? Es justamente estos pasajes. Porque justamente se habla, ¿no? Tenemos que estar sumisas, como por ejemplo dice acá, ¿no? Génesis 3:16, tu deseo, dice, será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Otro en el libro de Cantares, yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. Entonces, pero no dice, pero ¿qué? ¿Cómo es eso de que mi deseo va a ser para el esposo, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes son un grupo de jóvenes adultos, son solteros, ¿no? Entonces, pero tienen que prepararse, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que entendamos esto, ¿no? Que ustedes puedan comprender qué es lo que pasa ya en una relación de pareja. Entonces, pero ¿saben qué? ¿Cuál es lo que aclara el significado de deseo? Porque en el hebreo es teshuká, pero teshuká, o la palabra deseo, solamente se menciona 3 veces en la Biblia. Y la tercera vez que se menciona es justamente hablando justamente a Caín. Mire, dice, si haces bien, no serás aceptado, dice, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo.
Teshuka. ¿Qué significa? Es la misma palabra deseo. O sea que implica, ¿no? El dominio. Porque el ser humano, o sea, no es solamente el asunto, el dominio, en relación también con la sumisión, solamente de la mujer, pero también del varón. O sea, es ambos. O sea, en la naturaleza del ser humano está el querer dominar, el querer siempre tener la razón. ¿Te das cuenta? Y eso sale en las relaciones también, de amigos, por ejemplo, ¿no? En los grupos juveniles, ¿no? Entonces, no, yo tengo la razón. Y tú te das cuenta. Y en el matrimonio, por supuesto que mucho más. Entonces, ambos quieren tener la razón. Pero cuando en el centro está Cristo de una relación, por ejemplo, siempre uno busca que ser de apoyo al otro, que poder ser de ayuda, ¿te das cuenta? No de dominar, no de controlar. Entonces, no es que yo quiero controlar, yo quiero ser de ayuda, ¿no? Porque eso es lo que realmente tenía Dios en mente cuando, ¿no? Él creó al varón y a la mujer. Entonces, pero vemos que hay otras áreas también donde hay el efecto del machismo, del feminismo, ¿no? Como lo que vemos en el día de hoy. No, pero no solamente eso, cuando el pecado entró al mundo, ¿Mm? causó estas cosas, Exactamente, ¿no? sí. Entonces es una cadena. Es una cadena, pero estamos viendo, ¿no? Sí. Que el elemento de sumisión estaba antes. Antes el pecado en Génesis 2. Porque tenía, ese era parte de la relación, Sí. ¿no? Pero vemos que, bueno, muchas cosas, o sea, con el pecado fue mucho peor. Entonces eso es lo que estábamos viendo, Eso, ¿no? mire, por ejemplo, en nuestra sociedad, no solamente en Perú, y también en diferentes países, ¿no? Claro, vemos que entonces el concepto de la identidad del hombre y la mujer se ha empezado a distorsionar. ¿No? Ya no solamente es machismo, feminismo, pero ahora se empieza a distorsionar más. Pues cuando el pecado entra al mundo, ¿no? Uh-huh. Cambió el hombre, ¿no? Porque el pecado dice con la palabra distorsionar, ¿no? Exacto. Entonces vemos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos acá la celebración del Día de los Gays, ¿no? Los gays, el orgullo gay, acá le llaman en Perú. Sí. Y también en diferentes películas, ¿no? Por ejemplo, Love, Simon, ¿no? Esta película viene en 2018, ¿no? Sí. Hay diferentes películas. En Netflix, ahora en Netflix hay bastante jóvenes. Si ustedes están mirando, hay muchas cosas. Son buenas películas, pero tengan mucho cuidado con esas, las enseñanzas que ellos están pasando acerca de este tema de feminismo y también de, ¿cómo? LGTB. Y también en diferentes países en Europa, mira, por ejemplo, hay mujeres, ellos están adoptando a niños, ¿no? Sí. Son lesbianas. Uh-huh. En Estados Unidos también hombres. Sí. Hombres, hay gente ahora en diferentes países están marchando, protestando. Y en diferentes iglesias también. Hay iglesias ahora, el pastor es un homosexual. Uh-huh. Un pastor es un homosexual interesante, ¿no? Si tenemos derechos, dice, ¿no? Mire, ese es en Escocia, en África. Hay un grupo, un movimiento, se llama el Proyecto de Reforma, ¿no? PRT. Ellos tienen su agenda. Dice, ellos son cristianos. Escucha bien, jóvenes, escucha bien esta información. Voy a compartir algunas información para ustedes. Hay un hombre, él es el líder de este grupo, ¿no? Matthew Vines. Él escribió un libro que se llama Dios y el gay cristiano. Si ustedes quieren comprar este libro en Amazon. La pregunta sería, ¿realmente hay gay cristiano? ¿Hay gay cristiano? Miren el nombre del libro. ¿Es posible? Dice Dios y el gay cristiano. Wow. Vamos a ver más información. Su misión. ¿Cuál es su misión? Dice, estamos dedicados a capacitar a cristianos LGBT para reformar la enseñanza. ¿Enseñanza de qué? Enseñanza en la Biblia. Acerca de este tema de los homosexuales. De la iglesia sobre orientación sexual
identidad de género a través de la enseñanza de la Biblia. Declaración de fe también ellos tienen. Dice, incluye un compromiso con la, mira, dice, ¿qué dice de la Biblia, no? Dice, la inspiración de la Biblia, la palabra de Dios, el Dios trino, la Trinidad, la muerte de Jesús por nuestros pecados. Ellos creen en esto también, pero dice, son cristianos. Su resurrección y eventual retorno y el poder regenerativo, gracias, del Espíritu Santo, etc. Mira su declaración de fe. Esta imagen para recordar en Génesis 3 qué pasó con el enemigo, ¿no? Él vino y habló con Eva y puso en su mente semilla para durar la palabra de Dios. Pero más, para durar la autoridad de la palabra de Dios. ¿No? Y también la Biblia dice en 2 Timoteo 4:3-4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En este siglo, estamos viviendo en este siglo XXI, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonar maestro conforme a sus propios concupiscencias. El versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está pasando ahora, porque ellos dicen, ellos creen en Jesús, salvación, Dios va a regresar pronto, la Trinidad, etc. No solamente esto, mira, dice, conceptos básicos sobre identidad de sexualidad. Nos vamos a escuchar algunos conceptos. Algo importante que necesitamos realmente entender en este tiempo es la diferencia justamente de los conceptos, rápidamente, porque si nosotros entendemos estos conceptos, vamos a poder entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, las leyes que están sucediendo en el sistema educativo, todo, porque hay todo este movimiento que está promocionando lo que nosotros conocemos como ideología de género. Y para poder entender la ideología de género, realmente necesitamos entender este tipo de conceptos. Por ejemplo, entender que cuando hablamos la palabra sexo, o sea, está determinado por los cromosomas, ¿no? Entonces, cromosomas para hombre, XY y XX en la mujer. Entonces, si yo muero, no puedo cambiarme los cromosomas, ¿no? Entonces, si alguien me va a encontrar en alguna parte, en algún lugar, luego que fallezco, va a poder identificarme, ¿no? Por mi ADN. Y bueno, va a poder hacerlo, pero va a encontrar o una persona es hombre o es mujer, pero no lo contrario. Entonces, es importante saber que yo no puedo cambiarme de sexo. Por ejemplo, se dice, ¿no? Hay médicos fraudulentos que dicen, no, sí, puede haber cambio de sexo. La pregunta es, ¿realmente puedes hacer un cambio de sexo? Déjame decirte, no. Por ejemplo, Shiloh. Ajá. El Shiloh, ¿no? Shiloh. ¿Sí? El hijo, igual, dice quiere cambiar ahora, ¿no? Pero Exacto. no puede cambiar sus cromosomas. Claro, ahora lo que los médicos fraudulentos te van a decir es, sí, puedes hacer una cirugía. Ahora, déjame decirte algo. Esas famosas cirugías son solamente mutilación, es la mutilación de un órgano sano. Es como que yo te dijera, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy día si has amanecido con la idea de que tu brazo derecho no te sirve, no lo quieres, te lo voy a cortar, voy a operarte, en una clínica. Entonces, realmente lo que hacen es, se da un cambio de apariencia, pero realmente no hay cambio de sexo. No te puedes cambiar los cromosomas, porque con los que naces son los que vas a morir, por más hormonas que te inyectes, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Sabemos que hay características psicológicas, por supuesto, que diferencian al hombre y a la mujer. Hay condiciones anatómicas, físicas, ¿no? Que no necesito enumerar. Entonces, pero
cuando hablamos de la palabra género. Cuando de repente de aquí a unos años atrás hablábamos de la palabra género, nosotros sabíamos de que para responder no había duda en decir hombre o mujer, masculino o femenino, ¿cierto? Pero en el día de hoy, cuando hablamos de la palabra género, implica otra cosa, porque se ha cambiado el concepto. Entonces sabemos que cuando hablamos de la palabra género estamos hablando de construcción social, cultural. ¿Por qué? Porque que dicen es que la cultura es lo que va a determinar, ya no es lo biológico. Entonces es importante que entendamos. Entonces ellos dicen, no, la cultura va a influenciar, ¿no? Entonces lo que yo hago, mi comportamiento en la sociedad. Entonces ya, ¿no? Por ejemplo, no es que las niñas ya no se tienen que vestir de rosado, ¿no? Se pueden vestir, qué sé yo, de cualquier color, los hombres de celeste, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué utilizan la palabra género en lugar de la palabra sexo? Date cuenta algo importante, porque la palabra sexo es biológico, genético, y en el origen está la diferencia. Pero recuerdas, la palabra género dice construcción social, la cultura, la sociedad, ¿no? Lo genera. Entonces yo me puedo cambiar de género, entre comillas. Se aprende, dice. Entonces, ¿por qué utiliza la palabra género? Porque si yo utilizo la palabra sexo, solamente hay dos sexos, masculino, femenino, hombre, mujer. Entonces no lo puedo cambiar. Entonces, no puedo cambiar mi biología, ¿no? Entonces, el término sexo por eso hace referencia a la naturaleza. Solamente hay dos posibilidades, no más. Pero vemos, por ejemplo, ¿no? Hablando de un ejemplo de la palabra género, es una construcción social. Entonces, por ejemplo, ¿no? Escuchamos ahora otros términos, como el término de orientación sexual. Ahora, queremos que te grabes este término, porque se está utilizando mucho, especialmente, ¿no? Ahora que se está promoviendo el enfoque de género en el sistema educativo. Entonces, se está enseñando este tipo de enfoque ahora en nuestro sistema educativo. Orientación sexual, entonces, es atracción. Grábate esa palabrita, atracción, pero es una atracción emocional, romántica, sexual. ¿Eso qué quiere decir? Que la orientación sexual se guía por mis atracciones. Pero lo terrible de esto es que, bueno, ahora se quiere legislar en base a atracciones. Entonces, si mañana yo amanezco en mi mente que no, ya yo no me siento mujer, no, ahora yo mañana me siento varón, entonces yo quiero los derechos, ¿no? De poder cambiarme de identidad. Por ejemplo, si quizás mañana alguna persona toma una decisión y si ahora soy Superman, ¿no? Exacto. No, entonces es muy raro, ¿no? Entonces yo quiero hacer Atracciones, legislar sí. en base a atracciones. Atracciones. Interesante. Un ejemplo es claro, ¿no? En orientación sexual, es aquellos que tienen atracción, adultos que tienen atracción sexual hacia niños o niñas. Eso nosotros lo llamamos pedofilia, ¿cierto? Exacto. Pero en algunos lugares, ¿no? Que está legislado, por ejemplo, hay matrimonios de niñas de 9 años con hombres de 40, de 30. Eso es, ¿no? Se casan. Eso es una violación. Es una criatura. Pero eso se está dando, ¿no? Se está atentando, ahí se está atentando contra una criatura, una niña, en este caso. Ahora, identidad de género es la vivencia del género tal como cada persona lo siente, ¿no? Entonces, te das cuenta, hoy día me siento
hombre, mañana me siento mujer. Hay personas que, por ejemplo, sienten que ya no son adultos, sino son niños. O por ahí veíamos un documental que una persona se siente un animal, un caballo, sí, y se viste como caballo, y se pone cola de caballo. Entonces se dan cuenta, estamos hablando de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿no? Le titulan por eso, ¿no? La identidad de género. Entonces, por ejemplo, podría ser este ejemplo Ángela Ponce. Fue el primer transgénero en participar en Miss Universo representando a España. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya bueno, este hombre se siente mujer. ¿Te das cuenta? Y bueno, como sabemos cómo en este país, ¿no? Está permitido el cambio de identidad. Pero eso está pasando. Imagínense, por ejemplo, qué sucede en Nueva York. En Nueva York ahora puedes elegir entre 31 diferentes tipos de identidad sexual. Entonces, ser hombre, como dicen ellos, ya es un concepto, hombre o mujer, un concepto del siglo XX, ¿no? Un concepto pasado. Porque ahora ahí puedes elegir entre 31 diferentes tipos de identidad sexual. Yo creo que es más ahora. Yo creo que es like Claro. Claro, es que en la Organización de las Naciones Unidas, dice, ¿no? ellos tienen 101 tipos diferentes de identidad sexual. En Nueva York son 31, pero te das cuenta. Entonces, y eso no es nada. Ahora hay una comisión allí y se especifica que las empresas que no respeten a una persona por su identidad sexual, cualesquiera sean esas 31, van a ser sancionadas con una multa de hasta $1 millón. Es realmente una norma surrealista, ¿no? Realmente, es increíble. Ahora bien, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, los transgéneros, hermafroditas, qué sé yo, ¿no? Toda esa lista. Ahora, expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? La expresión de género se vincula a cómo nosotros mostramos nuestro género al mundo. En la forma como yo me he visto, en mi nombre, cómo me comporto, cómo interactúo, etcétera, etcétera. Entonces, un ejemplo puede ser aquí, ustedes han escuchado de Will Smith, ¿sí? Este famoso artista, ¿no? Jaden es su hijo. Y bueno, ahí tenemos a Jaden, y Jaden, él justamente... Cambió su look, ¿no? Sí, su ropa, está promoviendo este tipo de moda, ¿no? Esta se le llama la moda andrógena. Ya no sabes qué cosa es, ¿no? Como lo que ves allí. Entonces, es importante poder entender. Y justo vamos a pasar un videito, ¿no? Vamos a mostrar un video acerca de este tipo de moda. Tipo de moda. Vamos a escuchar este video. A ver si funciona la tecnología. Mire, los hombres se están poniendo ropas de mujeres. Sí. Es una moda ahora, ¿no? Normal para ellos. Ellos no pueden caminar también, es diferente. Parece, ¿no? Sí, ¿no? Increíble, bueno, lo que vemos, los medios de comunicación siguen promoviendo, ¿cierto? Entonces vemos la famosa moda andrógena. Entonces, hombres vistiendo de mujeres, mujeres vistiendo de hombres. Y es interesante, ¿no? Lo que está pasando en el día de hoy, lamentablemente.
Entonces, interesante lo que dice también la Asociación Americana de Psicología con respecto a la orientación sexual. Nuevamente, repetimos, dice es atracción emocional, ¿no? Justamente National Geographic lanzaron una revista que se llamó El Género, la revolución del género. Y por supuesto, como mencionábamos, ya no solo es la moda, los medios de comunicación, vemos en los canales y nosotros prendemos la televisión siempre, ¿no? Mucho más antes, ¿no? Se ve, ¿no? Por ejemplo, alguien que invita a explorar, ¿no? Dice, explora. A esto ellos le llaman la revolución del género, porque te invita a vivir esta revolución sexual, ¿no? Entonces, como para hacer un resumen y nos quede bien claro, recuerda, orientación sexual es una atracción emocional, sexual, afectiva hacia otros. Puede ser el mismo sexo, pero puede ser del sexo opuesto, o puede ser de un adulto a un niño, puede ser de una persona a un animal, ¿te das cuenta? Pero simplemente es atracción. Sexo biológico no lo podemos cambiar, hombre o mujer, los cromosomas no los podemos cambiar. Género, construcción social, la sociedad es la que determina. Identidad de género, vivencia del género, tal y como cada persona lo siente. Entonces yo me siento hombre el día de mañana, no, esa es mi identidad. Expresión de género y se vincula a cómo yo muestro mi género al mundo. Entonces, pero todo esto parte pues de una ideología, la famosa ideología de género, que sabemos que nació, ¿no? Justamente de esto de movimientos feministas, ¿no? En la época en que se reunían para poder, se dice, ayudar al movimiento feminista por los derechos de la mujer. Entonces se dijo, no, ahora va a haber una nueva reinterpretación de lo que es el género. Ya no va a ser más hombre o mujer, sino lo que nosotros vemos. ¿Y por qué decimos que es una ideología? Porque ese tipo de ideología niega diferencias entre los sexos, aún a pesar de las diferencias físicas, aún cuando no corresponden a la naturaleza del individuo. Y enseña que el género es una construcción social. Eso es lo que estamos viendo. Pero este enfoque, por supuesto, que trae consecuencias, y acá hay algunos, justamente, consecuencias de este enfoque. Por ejemplo, ustedes saben que National Geographic fue la primera revista en publicar, ¿no? Por ejemplo, la historia de Avery Jackson, la primer transgénero en salir en una portada de la revista National Geographic. Y relatan que desde que tenía 6 años le explicó a sus padres que se sentía como una niña a pesar de haber nacido con genitales masculinos. ¿Y saben lo que ella dice? Dijo, lo mejor cosa de ser una chica, que es lo que él dice, ¿no? Lo mejor cosa de ser una chica es que ahora no tengo que pretender ser un niño. Pero eso es uno de los casos que vemos, pero otra historia es, por ejemplo, la historia de Tomás. Este fue un niño adoptado por una pareja de lesbianas. Inglaterra, sí. Justamente estas mujeres decidieron tener un hijo adoptivo y ellos pedían que él comenzara su transición de identidad sexual a una temprana edad. ¿Por qué? Porque ellas dicen, queremos evitarle que tenga confusión de identidad cuando sea adulto. Por favor, ¿no? ¿Y saben qué hicieron ellas? Decidieron inyectarle bloqueadores hormonales. ¿Por qué? Porque, por supuesto, por naturaleza iba a crecerle vello facial, ¿no? Cambio de voz en el desarrollo de su adolescencia. Bueno, pero aquí está, ¿no? Ahora Tomás tiene 14 años, pero ya no se llama Tomás, se llama Tami. Así es. Lamentablemente, mira ¿no? el cambio. Entonces, atentando contra la identidad, ¿no? Peor con un menor de edad, que creo que eso es lo más grave.
Ahora, ¿pero qué dice la ciencia? Bueno, como decíamos, la Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, dice, en la mayoría de personas la orientación sexual, dice, ¿no? Por ejemplo, se moldea a una edad temprana. Interesante lo que dice Francis Collins. Francis Collins, él trabajó, fue el director del proyecto del genoma humano. Y este hombre dice, ¿no? Una cita de él dice, en el mapa del genoma humano no se encontró un gen gay. La determinación de la orientación sexual no viene incrustada en el ADN, ¿no? Entonces, en el Ministerio de Respuestas en Génesis en Estados Unidos, justamente tenemos a la doctora Georgia Purdon. Ella tiene un doctorado en genética molecular. Y miren lo que también ella afirma. Ella nos dice, estudios científicos anteriores como los actuales no han mostrado pruebas concluyentes de que el comportamiento homosexual sea biológico. Interesante, ¿no? Entonces, para ir avanzando, terminando, no sé cuánto tiempo ya habrá pasado. Porque es mucha información. Sí, pero Mucha bien. información, ¿no? ¿Saben ustedes pues que la ideología de género tiene un caballo de Troya? Sí, porque hay 6 engaños peligrosos, ¿no? Que ellos afirman o enseñan. Primero, no se nace hombre o no se nace mujer. Entonces ellos dicen, no nacemos con un sexo determinado biológicamente. O sea, niegan nuestra biología, porque dice que se aprende. Recuerden, género es una construcción social. ¿Qué más? Dicen, no, la sexualidad es diversa, que la expresión sexual puede tomar muchas formas, dicen, ¿no? No solamente existe la heterosexual, ¿no? O es hombre o mujer. Entonces yo puedo elegir, dicen ellos, mi género. Otro de sus principios no, la familia es un invento. La familia natural o tradicional es un invento. Pero cuando empezamos, ¿no? ¿Qué dice la palabra, no? Exactamente. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿No? Dios creó la primera familia, Adán y Eva, para tener una familia. Génesis 1:28, ¿no? Para llenar la tierra. Pero ahora, con este movimiento, ellos quieren destruir la familia. Exactamente. Y por eso ahora se llama la deconstrucción de la familia, ¿no? Exacto, ¿no? O por no decir la destrucción de la familia. Exacto. Ahora, otro de sus principios es los hombres son el problema. Claro, pues, ¿no? Porque le echan la culpa a los varones, ¿no? Dice la desigualdad, la violencia, las injusticias son causadas por el rol de género, ¿no? Es por eso que ahora todo es el enfoque de género. Pero hay un asunto que a veces nosotros no nos damos cuenta. Porque se dice, por ejemplo, ¿no? Estamos luchando por el derecho de las minorías, ¿cierto? Entonces, vamos a luchar por el derecho de los homosexuales, los gays, etcétera, los transexuales, porque no tienen derecho. Pero ¿saben ustedes que eso no es cierto? ¿Por qué? Porque hombres y mujeres nacemos con derechos. Entonces, si por ahí en una esquina agarran a una persona, ¿no? A un transexual, por supuesto que puede ir a la comisaría, ¿no? Porque tiene derechos como hombre, digamos, ¿no? Si es varón, tiene derechos como hombre. Entonces, pero no, ellos quieren que se haga derechos, por ejemplo, de lo que uno siente ser, ¿no? Pero no quieren que se reconozca lo que es físicamente, biológicamente, no. Entonces, y se dice, no, el patriarcado, ¿no? Los hombres son el problema, el machismo. Ahora, las mujeres somos víctimas, dices, ¿no? Pero entonces hagámonos una pregunta, ¿no? Si realmente somos víctimas, entonces, ¿qué aquellos de padres, ¿no? Que realmente protegen, cuidan, están al tanto, son responsables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Existe un patriarcado, ¿no? En todo, se dice.
Otro principio más o engaño, ¿no? En la violencia es unidireccional, porque dicen que se da única y exclusivamente de parte del hombre hacia la mujer, pero nunca hablan de la violencia inversa, porque hay mujeres que maltratan a hombres, pero nunca se publica eso, ¿no? Física, psicológicamente. Entonces, pero no. Entonces, solamente se habla en una sola dirección. No, la mujer no tiene, no, la mujer es la que sufre la violencia, ¿no? Y, o por otro lado, otro engaño es que el matrimonio es opresivo. No, el matrimonio, la maternidad es una forma de oprimir, de subyugar el género femenino, y todo eso va a restringir su libertad y la oportunidad de poder crecer. Entonces, oportunidades de los derechos que tiene la mujer. Entonces, la promiscuidad, el aborto, van a liberar a la mujer de ese yugo. Interesante, ¿no? Entonces, pero sabemos, ¿no? De que ya todo este enfoque, ¿no? Se ha extendido por toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Ecuador, ¿no? En el 2018, Lenin Moreno, imagínense, firmó un reglamento. Y en este reglamento, ¿no? Habla justamente que en el sistema educativo se va a trabajar el enfoque de género. Chile, el presidente Piñera promulgó, ¿no? Justamente reconociendo la protección al derecho de la identidad de género. Ahora, pero ¿saben qué cosa implica eso? La ley que él promulgó, que permitirá el cambio de nombre y sexo incluso a menores de 14, desde los 14 años. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, no se permiten bebidas alcohólicas, manejar, viajar sin consentimiento de los padres a un menor de edad? Pero yo sí le puedo promulgar una ley que va a permitir que cambie de sexo aún siendo menor de edad. Interesante, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que en nuestro país ya se han dado marchas, ¿no? Recuerden, ¿no? Todo lo que se ha estado dando con el movimiento Con mis hijos no te metas, para poder impedir de que se den leyes del enfoque de género que afecten la familia, que afecten la educación, ¿no? Entonces, a muchos dicen, no, pero no, eso no es cierto, que existe una agenda. Pero, por ejemplo, ¿no? Cosas que ya han ido saliendo y mucho más. Imagínense la sentencia del Tribunal Constitucional que redefine la identidad sexual. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo que pide a todos los ministerios y organismos del Estado promover e implementar la ideología de género. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo promoviendo la implementación de la ideología de género? Nos tendríamos que preguntar. Ministerios, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, tienen mesas de trabajo donde se promueven los derechos gays, transexuales, bisexuales. ¿Recuerdan? Entonces, promover derechos de qué? ¿De atracciones? Entonces, como decía mi esposo, si mañana yo siento que, qué sé yo, ¿no? Yo me siento atraído hacia un animal, porque sí, ¿no? Entonces también vamos a promover los derechos de eso. O sea, ¿hasta cuándo se detiene todo esto? Y sabemos, por supuesto, que ya en el Sistema Nacional de Educación, ¿no? Se está promoviendo este tipo de enfoque. Y no es, eso digamos, no solamente es esto, pero en nuestro país se está buscando la deconstrucción de la familia y la educación. Deconstrucción significa justamente quitar, desmontar, ¿no? Las estructuras de algo. Entonces se está buscando que la deconstrucción de la familia. Sí, lamentablemente, ¿no? Justamente se dio el año antepasado, se derogó la ley del fortalecimiento de la familia. En el Día de la Familia, la ley del fortalecimiento de la familia, y se promovió lo que el gobierno actual le llama la familia democrática. Así es. Interesante, ¿no? Y bueno,
sabemos que hay mucho de esto dentro del currículo nacional, pero se nos va la hora. Como que, ¿no? Incluso vimos en las noticias cuando la ministra de Educación admitió los errores, ¿no? En los libros, la ministra de Educación de ese entonces, ¿no? Tuvo que admitir errores de los libros que tenían contenido pornográfico. Así es. Era contenido pornográfico, ¿no? Que fue descubierto luego. Y bueno, por supuesto, con enfoque de género, pero nadie nunca dijo, bueno, quién fue, ¿no? ¿Quién fue que promovió eso? Y para terminar, solamente queremos comentar la historia de David Parker, porque en lugares, en países donde ya la ideología de género está normada por la ley y los gobiernos, sucedió algo como esto, ¿no? En el 2005, este señor David Parker, ¿saben ustedes que fue arrestado, fue multado en Massachusetts por tratar de impedir que su hijo de 5 años reciba clases donde el profesor enseñaba, ¿no? Un cuento sobre un rey que en lugar de casarse con una princesa se casó con un príncipe? Habían dado a su hijo todo un material justamente con el enfoque de género. Y él fue indignado a quejarse al colegio. ¿Y qué pasó? El director llamó a la policía y se lo llevaron preso. Ahora, eso es cuando en un país se permite que el gobierno sea el que maneje la educación de los hijos. No, ahí se están cambiando las leyes. Exactamente, ¿no? Si ellos pudieran cambiar las leyes, entonces va a pasar eso acá es también. fácil para Exacto. cambiar a el Ministerio de Educación, Exactamente, ¿no? Los niños, para enseñar esas cosas, ¿no? Entonces, recordemos eso, amados amigos que están viendo, ¿no? A través de esta red social, este tema, y también, queridos hermanos de jóvenes de la iglesia, o sea, lo que realmente implica esto, ¿no? Entonces va más allá. Entonces sí hay una ideología, sí se está promoviendo este tipo de enfoque, por eso necesitamos entenderlo y hacer las preguntas necesarias, ¿no? Para poder entender esta problemática. Pero recuerdo una cosa, ¿no? Para concluir, Dios nos diseñó de una manera especial. Dios nos diseñó con características especiales, Sí. tanto al hombre y a la mujer, con roles diferentes, Sí. para complementarnos. Sí, también amigos jóvenes están mirando, ¿no? Porque estamos terminando, ¿no? Dios nos creó por un propósito también en este mundo, ¿no? Mire, cuando estoy también escuchando este tema, ¿no? No, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Detrás de este tema también es, para mí, ¿no? Para entender, ¿no? Es algo más fuerte, ¿no? El enemigo, ¿no? Entonces, él quiere, por supuesto, ¿no? Que nosotros no podemos usar la palabra de Dios, ¿no? Quiere reemplazar la palabra, la autoridad que Dios nos dio en su palabra, ¿no? En Génesis, porque Génesis, por ejemplo, enseña orígenes, y no solamente Génesis, ¿no? En toda parte de la Biblia, ¿no? 66 libros. Entonces es importante, chicos, familias, están mirando este tema, por favor, hacer preguntas y también investigar. Tenemos derechos, como dijo mi esposa, tenemos derechos, porque somos hombres o mujeres, y Dios tiene un plan para cada de ustedes. Sí, y realmente necesitamos, queridos amigos, hermanos, entender que todo este tipo de ideología ataca nuestra identidad en Cristo. Para aquellos que tenemos al Señor, entonces busca que confundir nuestra identidad. Entonces es importante, la palabra, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos hechura suya, hombre y mujer. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas.
Dice la palabra que hemos sido creados a imagen y semejanza. Somos los representantes de Dios en este mundo. Este no puede cambiar. No pueden cambiar, porque esa es la palabra de Dios. ¿No? Somos especiales. Cuando empezamos con el tema, Dios creó el hombre, tú y yo, mi esposa, en su imagen y semejanza. No podemos cambiar nuestro, ¿qué dicen los científicos? No podemos cambiar nuestro ADN. Nunca. ¿No? Si alguien quiere hacer esas cosas muy raras, eso se llama mutilación, dice, ¿no? Y la gente está sufriendo, ¿no? Entonces, podemos ayudar a la gente, ¿no? Orar por ellos y también enseñar la verdad. Hay mucha información en nuestra página web, respuestasengenesis.org. Ustedes pueden leer, empezar a enseñar y estudiar también. Exacto. Entonces recuerda, porque quizás en este tiempo, querido joven, ¿no? Quizás tú te has enfrentado a este dilema. Quizás incluso puedes haberte sentido confundido con respecto a tu identidad sexual. Pero recuerda, si eso sucede, o sea, es importante que recuerdes quién eres. Hoy día, en el tema que hemos estado tratando, hemos hablado. Cuando nacemos, o sea, Dios nos creó o varón o mujer. Entonces, recuerda tu identidad, cómo fuiste creado, cuál es la verdad. Entonces, recuerda que la batalla empieza en la mente. Y justamente este tipo de ideologías busca que cambiar los conceptos que nosotros tenemos. Y este tipo de ideologías están tratando ya de entrar dentro de la iglesia. Mi esposo compartía, ¿no? Este movimiento de los famosos cristianos gays. O también ahora ha entrado el feminismo cristiano. Ahora, la pregunta es, o sea, sabemos que eso no es posible realmente, porque nuestro fundamento está en la palabra. Entonces, si nuestro fundamento, nuestra cosmovisión está basada en la palabra, si yo conozco la palabra, entonces no voy a dejar, no voy a permitir ser engañado con todo lo que en este tiempo está tratando de distorsionar realmente lo que yo soy, como hombre o como mujer. Entonces, recuerda, tienes cómo enfrentar y puedes realmente entender la verdad de la palabra, qué es lo que implica, qué es lo que significa. Entonces, ser realmente un verdadero hombre o una verdadera mujer. Entonces, te animamos, ¿no? Te animamos a que realmente, especialmente en estos tiempos, estamos viviendo los tiempos difíciles de la pandemia. Y ese creador maravilloso está a nuestro lado y nos ha dado esas herramientas para batallar. Porque ¿qué puede suceder en este tiempo? Bueno, todo es internet, televisión, Netflix. Mucha información. Cuídate con lo que ves. ¿Sabes por qué? Porque no podemos dejar entrar basura a nuestra cabeza. Sí. Permítenos ser claros. Si yo no voy a alimentar de basura, yo no voy a alimentarme, ¿no? No voy a ir a la esquina donde está la basura y me voy a alimentar. Lo mismo es con nuestra mente. O sea, yo escojo con qué me voy a alimentar. La pregunta en esta noche es, ¿con qué estás alimentando tu mente? Tienes que aprender a discernir. Entonces, me estoy alimentando con algo que va a atentar contra mi identidad, con lo que yo sé que yo soy. O sea, ¿hasta cuándo yo voy a permitir ver o escuchar? Porque recuerda, ¿no? O sea, hay mucha influencia, especialmente en la televisión, en los medios de comunicación en este tiempo. Entonces, hay un versículo en la Biblia, chicos. Amigos están escuchando para compartir con ustedes para terminar. En Romanos 12, capítulo 12, 2, ¿no? Ese Pablo, cuando Pablo escribió esta carta, ¿no? Él dijo en este versículo, Romanos 12, 2 dice,
no os conformáis en este siglo 21, ¿no? Dice, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o nuestra mente. La batalla es en nuestra mente. Dice, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos nuestra responsabilidad si somos cristianos. Pablo dijo, transforma nuestro pensamiento. ¿Cómo? Con la palabra. Así es. Con la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿conoces la palabra? ¿Estás aplicando la palabra en tu vida, joven? En tu mente, no solamente escucha la palabra, pero la Biblia dice, obedecer la palabra. Vive la palabra. La palabra vive en ti, ¿no? Eso es importante en este tiempo. Y antes de irnos, queremos mostrarte justo un video. Porque queremos que pienses justamente en aquel creador que te diseñó como tú eres. Ese creador que está interesado en tu vida de una manera personal. A ver si funciona la tecnología. Ahí así está. Entonces, justamente nos gusta este videoclip porque, ¿sabes qué? Nos habla de alguien, ¿no? En quien nosotros podemos poner nuestra confianza, especialmente en estos tiempos. Entonces, vamos a por un momento, a ver, acá en la pantalla. Okay. Vamos a minimizar acá. Vamos a compartir la pantalla. Porque queremos que sepas que en esta lucha no estás solo, sino que realmente hay alguien que está interesado en tu vida de una manera personal. Pero a ver si funciona la tecnología. Justo queríamos subir. A ver, aunque no lo vemos, pero vamos a minimizar acá. Ese. Entonces, a ver. Vamos a demorarnos solo un momento porque creemos que sí vale la pena. Como dice, vale la pena esperar, ¿no es cierto? Yo espero poner Ya. A ver, va. Mi esposo lo va a poner justamente a ver si funciona, pero queremos justo mostrarte este video porque estamos en estos tiempos de pandemia, ¿cierto? Y estábamos hablando de lo importante que es saber, pues, en quién podemos confiar. Porque especialmente en estos tiempos hemos visto, ¿no? Hemos hablado del machismo, del feminismo, hemos hablado de la ideología de género también un poco. Sabemos que hay alguien que siempre quiere robar nuestra identidad, lo que somos. Decías, no solamente en esta área, ¿no? En el área, sexual, pero hay alguien que siempre está queriendo robar nuestra confianza. Entonces, y lo que queremos en este tiempo es justamente poder reflexionar en esto. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver si la... Vamos a ver, ¿van a escuchar? Si es que resulta la tecnología antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Nos detuvieron y convertimos los balcones en tarimas a cantar en la bañera y en la cocina. Nos detuvieron para pensar en ti.
nos detuvieron para hacer las cosas que hace mucho no hacían, a tomarnos un café en la marquesina. Nos detuvieron para valorarte a ti. Nos detuvieron para leer el libro que hace tiempo no leía, a disfrutar cada segundo en familia. Nos detuvieron para enseñarnos a vivir. Y aquí estoy con un mensaje constante: quédate en casa. Y la incertidumbre en la almohada que era su estadía. He decidido aumentar mi fe. Y aquí estoy. Y ahora el templo es la sala de mi casa. Y no sé el tiempo que dure esta rutina. Y saludarte y abrazarte no podré. Y aquí estoy. Y aunque lamento lo que el coronavirus se llevó, agradezco a Dios por lo que nos enseñó, que la vida es un regalo dado por Dios. Y aquí estoy, cambiando el final de esta canción. No nos detuvieron, nos hicieron un favor. Bienaventurado el que confía en el Señor. Yo levanto mis manos en adoración. Dios ha sido fiel, nos protegió y nos guardó. Pronto nos abrazaremos con mucho amor y compartiremos lo que este virus nos enseñó. Pronto nos abrazaremos, ¿cierto? No nos detuvieron, pero podemos confiar en ese Dios grande. Pero sabes una cosa, quizás en esta noche, tú que estás mirando la pantalla, estás luchando con tu identidad, o quizás con un pecado sexual, yo no sé, y estás ahí en tu casa, a veces a solas. Pero sabes una cosa, querido y amado joven, en el Señor podemos tener libertad de cualquier pecado sexual. El homosexualismo no es un pecado diferente a la mentira, no es un pecado diferente a todas las transgresiones que hay. Es un pecado más. Entonces la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si hay algún pecado sexual quizás, ¿no? O sea, te has dejado caer en la tentación de la pornografía, por ejemplo. La palabra es clara. Él dice que nos perdona de todo pecado y que Él es quien borra toda transgresión. Y en esta noche, ¿no? Queremos orar por ti. Ahí donde estás, quizás en tu habitación a solas,
El enemigo, ¿sabes qué? Siempre va a echarte la culpa, siempre va a hacerte sentir culpable, pero la palabra es clara. Si un cristiano cae, peca, se puede volver a levantar, porque Dios nos lava con su sangre, ¿no? Nos limpia, nos perdona. Pero lo que hace el enemigo, Satanás, en nuestra vida es acrecentar un sentimiento de culpa y hacerte creer que ya no eres digno. No, nadie somos dignos, nadie, ninguno somos dignos del amor de Dios, porque todos somos pecadores. Pero sabes una cosa, ese Dios precioso quiere en esta noche darte libertad. Sí, porque dice su palabra que en su palabra, ¿no?, Él nos hará libres. Y es ese Dios que quiere darte libertad en esta noche, al que tú puedes en este momento confiar. Aquel Dios que nos librará, aun si estás enfrentando cualquier situación en medio de esta pandemia. Pero es justamente en medio de esta pandemia donde vamos a tener mayores tentaciones. Porque estás solo quizás en tu casa, quizás estás lejos de tus padres, o vives solo aquí en Lima. Nadie te ve, pero Dios sí te ve. Y quizás es en esta noche. Toma la oportunidad porque Cristo quiere libertarte de cualquier pecado. Y Él sí lo hace porque Él nos sana. Dice la palabra que Él nos hace nuevas criaturas y Él quiere hacerte nueva criatura. Y queremos invitarte a que puedas orar allí donde estás. Porque no estamos aquí en vano, no estamos aquí solo para darte información. Dios está interesado en tu vida. Quiere tomar tu vida, tu corazón. Él quiere que tú puedas confiar en Él para poder vencer cualquier pecado, cualquier adicción. ¿Quieres dejar tu vida en las manos del Señor? Entonces vamos a orar, por favor. Vamos a orar, porque el Señor tiene un plan para ustedes. Está escuchando, ¿no? Entonces permítanos orar para ustedes esta noche, ¿no? Para terminar, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo especial. No solamente, Señor, queremos compartir información que es importante, pero, Señor, para escuchar tu voz. Señor, oramos, Señor, por cada persona que está escuchando, está mirando, Señor. Su célula, su pantalla, Señor, por favor, Dios. Ayúdale, Señor, en este tiempo, Señor. Quizás hay algunos que están batallando, Señor, con diferentes problemas. No sé, también quizás el pecado, Señor. Pero, Señor, nosotros confiamos en tu palabra, Señor. Ayúdale, Señor, ahora para confesar, Señor, porque tu palabra dice, ¿no? En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor. Entonces ellos pueden confesar esta noche. Tú puedes confesar esta noche. Dios está escuchando tu oración. Él quiere salvar también tu vida esta noche. Tú no estás solo. Si tú eres creyente también, si tú estás lejos de Dios, el Señor quiere hablar contigo y tú puedes regresar y empezar a caminar con Él cada día. Entonces, tú puedes empezar a hacerlo. Solamente orar nomás, orar. Cuando después de este programa, tú puedes hablar también con los líderes de la iglesia. Empezar con ellos. Porque Dios quiere usar tu vida para su gloria. Pero depende de ti. Es tu decisión. Solamente es una decisión que nosotros necesitamos tomar. Entonces, porque el Señor, Él habló con nosotros esta noche. Y Él habló contigo esta noche. Pero es tu decisión para tomar este tiempo para, quizás para renovar o arrepentir de tus pecados. Él quiere cambiar tu vida también. Él cambió mi vida hace muchos años. Entonces yo entendí que dice la Biblia, ¿no? En Efesios 2, soy salvo por su gracia, no por obras.
Y también tú puedes hacerlo esta noche. Señor, gracias por cada persona que está esperando, escuchando también este tema, Señor. Trabajar con sus corazones esta noche, Señor, por favor. Ayúdale, Señor, para confiar en ti, Señor. Y también confiar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amigos. Gracias. Amén. Entonces, Ahora sí, comienza. entonces estamos esperando a nuestros amigos De la del iglesia. grupo juvenil. Entonces, Hay 6, ¿no? 6. vamos a continuar. Hermano Abel. ¿no? Un momentito, a ver acá con la... ahí Hermano está. Luis, Ahora ya. sí estamos. Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, pastor? Gracias realmente por el tema tan interesante que nos acaba de No, dar. gracias. Sí, realmente ahí justo Abel está entrando ahí, le voy a dar pase para que genere las preguntas. A ver, ¿dónde está Abel? Estamos por Bueno, allá, Abel ahí con su está. esposa, sí. Abel. Que vamos a... Estás muteado, Abel. Perdón. Así, buenas noches, pastores. Abel, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, pastor. Ha sido un excelente tema, de verdad que un tema muy actual y que los chicos han estado generando muchas preguntas, ¿no? Ah, sí, Gracias por- Tenemos Yo soy toda la noche, tenemos toda la noche. el sábado pasado yo me quedé corta con las preguntas, pero creo que esta Wow. semana le hemos superado más aún, ¿no? Entonces Mucho. queremos empezar con este tiempo de preguntas. Como le digo, habían solamente, si veo todas las preguntas, hay como 20 preguntas, pero hemos seleccionado A más. 4 preguntas y que nos dé un ping-pong a ver si se puede responder en 1 minuto o dependiendo del caso, ¿no? ¿Qué le parece? Entonces empezamos con la primera pregunta. No hay Entonces, problema. Dele. La primera pregunta es, Mira. ¿los roles del varón y mujer existieron producto de la caída? ¿Cómo los? The Rose. ¿Los roles de varón y mujer existieron producto de la caída? Yes. Así. No, cuando compartimos con el tema, ¿no? En Génesis 2, ¿no? Dios les dio los roles antes del pecado en todo el mundo. Exacto. Antes. Entonces, ¿no? Porque en una imagen o un dispositivo, nosotros mostramos, hombre y mujer son iguales, pero con los roles somos diferentes, ¿no? Y quizás para muy interesante, si nosotros observamos la característica de Dios, recuerda que cuando Dios creó al ser humano, hombre y mujer, es lo que creó para que nosotros podamos representar a Dios, ¿cierto? Pero cada uno tiene parte de lo que realmente Dios es para mostrar. Por ejemplo, ¿no? Hablando del varón, ¿no? Si vemos las características del varón, el varón es líder, ¿no? Proveedor, protector. Pero si vamos a diferentes pasajes de la Biblia, vamos a ver a Dios como protector, proveedor, como líder, Guía, poderoso, guía, etc. Ahora, si vamos a los roles de la mujer, ¿no? O sea, ¿cómo es la mujer? ¿Cómo Dios, las características que tiene, ¿no? De amor, de nutrir, pero se dan cuenta que Dios también es amor. También Dios nos nutre, nos cuida, es maternal, ¿no? Entonces, pero se dan cuenta que
hombre y mujer, ambos, con lo que cada uno Dios le da. O sea, por eso es que representamos a Dios juntos, ¿no? Entonces, ese fue el propósito de Dios en el principio. Y solamente el hombre puede hacerlo. Porque cuando Dios creó el hombre, cuando Dios creó cada persona en este mundo, la Biblia dice, Él creó en su imagen y semejanza. Nunca la Biblia nos enseña con los animales, las estrellas, insectos, plantas. No, no, no. Solamente nosotros. Imagínense, hermana, nosotros tenemos, jóvenes, tenemos esta gran bendición para en este mundo como humano, ¿no? Humano. Tenemos también la oportunidad para conocer nuestro Creador, nuestro Salvador. Mira, eso es increíble. Entonces nosotros necesitamos tomar esta oportunidad, ¿no? Para servir al Señor. Servir con nuestra vida, nuestros talentos. Si somos cristianos tenemos dones espirituales, ¿no? Mira el enfoque. Es un cosmovisión, pero está en la Biblia, ¿no? Porque la Biblia enseña esto, ¿no? La verdad, ¿no? Gracias. Sí. Ok, pastor. Listo, pastor. Nos quedó muy claro la pregunta. Bueno, ahora hay otra segunda pregunta que dice así: ¿es saludable invertir los roles en un matrimonio? Es decir, que el papá cuide a los hijos y que la madre salga a trabajar y sea la proveedora, que es lo que muchas veces estamos viendo en la actualidad. Well, depende también de situación también la familia, ¿no? Si el hombre puede trabajar, por supuesto, ¿no? Él tiene esta responsabilidad, ¿no? Claro, lo que yo diría es que hay que diferenciar en lo que es el rol, ¿no? Porque cada uno tiene un rol específico que no vamos a cambiar, a lo que es, por ejemplo, ¿no? La función que uno puede cumplir, ¿no? O el trabajo que tiene uno que tener para poder subsistir, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, en casa, ¿no? Con Cris, ¿no? Los dos nos ayudamos en casa. Sí, yeah. Por ejemplo, en este tiempo, en casa, Cris, él descubrió que podía hacer pan. Sí, de veras, yo no sé hacer pan, pero él con la receta pudo hacer pan. Pero se dan cuenta, o sea, él no está cambiando su rol, me está ayudando. O él no tiene ningún problema de agarrar los platos y lavarlos. O Sí. cuando estoy muy cansada, él me dice, no, Eli, yo voy a cocinar, yo voy a preparar las cenas, ¿no? Pero, o sea, entendamos la diferencia, ¿no? O sea, el rol de proveedor, él lo tiene, el rol de líder también, eso yo no lo voy a cambiar. Ahora, que por ejemplo una mujer tenga que ir a trabajar, ¿no? Y a veces una mujer puede ganar más que el varón. Sí, pero... O tener mejor preparación, pero eso no quiere decir, está hablando académica, ¿no? Pero eso no quiere decir que le voy a quitar el rol de líder. ¿Te das cuenta? Entonces, o de que él sea el proveedor, ¿no? Entonces, eso es importante, la diferencia. No, ese es el problema en nuestra sociedad o también en diferentes sociedades. Si alguien no sabe su rol, entonces ya va a tener problemas, ¿no? Porque la Biblia nos enseña hay diferentes roles entre hombre y mujer. Pero si alguien no sabe, entonces ya va a tener muchos problemas. Y estamos escuchando en las noticias, en los diferentes canales, ¿no? Problemas con las familias. Pero si alguien sabe su rol, conoce su rol, entonces es importante, ¿no? Ok, pastor. Otra pregunta, la penúltima pregunta. Esta es un poquito más larga. Dice, en los últimos años ha existido cierta controversia por la currícula de identidad de género en los colegios, cambiando, pero la sociedad está cambiando radicalmente. Hay ejemplos de esto en juguetes y programas. ¿Es preciso que los niños aprendan todo esto? ¿Y cuál es la manera correcta de hacerlo?
No escuchamos bien la última parte. ¿Es preciso qué? Ahí en la última parte. ¿Es preciso? Es preciso que los niños aprendan todo esto. ¿Y cuál es la manera correcta de hacerlo? Depende de los padres tienen su responsabilidad, ¿no? Para no solamente dejar a los niños solos, ¿no? Ellos también pueden chequear, por ejemplo, juguetes o programas que están mirando. O esa es su responsabilidad, ¿no? Porque ahora, mira, ahora ¿no? Cuando nosotros mencionamos con Netflix o diferentes programas para niños, ahora está entrando muchas cosas, pero muy sutil. Y también, como un niño no sabe, entonces va a aprender a estas cosas, va a afectar por supuesto, su pensamiento, su vida, pero depende de los padres. Los padres en la casa para escoger, ¿no? Programas que enseñar cosas mejor, o si hay un programa que está enseñando algo mal, ¿no? Ellos tienen esta responsabilidad, ¿no? Los padres. Claro, creo que algo importante es que lo que el niño aprende en casa no lo va a olvidar. Por eso es que realmente es parte de la responsabilidad que Dios dejó a los padres. O sea, ellos son los que van a realmente instruir, porque el colegio no les va a dar las bases para la vida, ¿no? Para enfrentar la vida, el fundamento. Eso se da en casa. Entonces, y es en casa, y especialmente ahora en este tiempo, ¿no? De cuarentena, que padres se han visto obligados, ¿cierto? A tener que enseñar a sus hijos porque no lo podían hacer, pero ahora se han visto obligados. Entonces, pero eso tiene una gran ventaja, porque es ahí donde ahora se pueden dar más cuenta, porque uno no le puede dejar la labor que tiene que cumplir el padre a los maestros, por más buenos que sean. Entonces, es el padre que va a sentar la base en la vida de los hijos para que puedan crecer y poder enseñarles las diferencias, ¿no? Entonces, porque para que puedan aprender a escoger y para que puedan aprender a pensar, a poder formar la cosmovisión adecuada, ¿no? Bíblica, porque la palabra es lo que va a ser el fundamento, pero como dice, ¿no? La misma palabra en el rol, ¿no? Que le da a los padres de familia, es muy importante, especialmente en estos tiempos. Muy interesante, ¿no? El no descuidar, que es una parte vital, ¿no? Es vital. Sí. Sobre todo considerando lo que dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Así es. Gracias hermana, gracias pastor. Bueno, y ahora seguimos con otra pregunta más. La última pregunta, amor. En los últimos años se ha fortalecido el rol de la mujer en diferentes aspectos. Vemos como un acto de fortaleza es ser madre soltera y un acto de inteligencia poder crecer profesionalmente. El rol del varón, esto lo ha relegado, ¿no? Como un ser irresponsable y a veces sin inspiraciones. La pregunta es, ¿cómo se puede revertir este estigma social que están haciendo cuando se están promoviendo ideas contra el machismo? Bueno, sabes, ¿no? Depende de, sí, el rol, ¿no? Entonces, porque, cuando estamos mirando películas, hay mucha influencia, ¿no? Sí. Bastante influencia, entonces la gente está mirando televisión, novelas, dice, entonces yo puedo hacerlo también. Pero ¿cómo se llama? Está dejando, ¿no? Que para nosotros, ¿qué enseña la palabra de Dios? ¿No? Entonces, ¿por qué ahora en diferentes familias, en diferentes sociedades, ¿no? Hay bastantes problemas, ¿no? Es el rol y la responsabilidad. Sí, como cuando estuvimos hablando acerca de este tema de feminismo, ahora la gente está usando este tema fuerte
pero en una forma diferente, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Cambiando, ¿no? Cambiando la verdad, ¿no? Pero depende del rol, el rol de cada persona. Si alguien no sabe su rol, entonces ya cualquier cosa va a mirar, escuchar, ellos van a tomar este pensamiento y idea y aplicar, por supuesto, en su vida, y también quizás tiene familia, entonces va a afectar a la familia. Quizás un ejemplo que les puedo dar acerca de eso es, justo hay una persona, unos vecinos, ¿no? Y esta vecina justo le compartía a mi mamá, a ella, esta señora, de que tenía una hija y su hija había tomado la decisión de tener un hijo, pero como madre soltera, porque ella no quería casarse. Entonces, bueno, tuvo su hijo, pero por supuesto que tenía que ir a trabajar, ¿no? Entonces, adivinen ustedes con quién puede dejar el niño. ¿Quién está criando al niño? ¿La madre? No, porque no tiene esposo. Ella solamente quería tener el hijo para satisfacer su propio deseo, ¿no? De maternidad. Pero lo que a veces la gente no piensa es de que le está robando al niño justamente una parte importante que es el rol del padre, ¿no? Sí. El que pueda tener la figura paterna que va a marcar la vida del niño o la niña. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Quién está criando a ese bebé? Es la abuela o las empleadas de hogar. Entonces, y ese niño nunca va a tener padre. Porque sabemos ahora, por ejemplo, ¿no? Que con el avance de la tecnología, muchas mujeres dicen, no, yo no necesito nombre. Y ese pensamiento ha entrado dentro de la iglesia. Creo que mencionábamos la semana pasada. Entonces, no, yo ya no necesito nombre, si yo puedo ganar más que él, tengo mi profesión, me voy a realizar, ¿no? Entonces, si por allí, ¿no? Entonces, la madre soltera quiere, ¿no? Como dice, tener hijos sola, ¿no? O sea, recuerda que va a robar la figura paterna a su hijo, entonces porque va a criar hijos con un solo padre. Entonces, y es ambos necesarios. Y uno sabe, por ejemplo, aquellos que somos casados sabemos lo difícil que es criar a una criatura, ¿no es cierto? Entonces, una sola es mucho para una sola persona. Es importante compartir, ¿no? Esa gran y hermosa responsabilidad para poder formar, ¿no? Una persona, una buena persona para el futuro y para la sociedad. Ahora, que hay muchas mujeres solteras que por diferentes razones, han tenido que salir adelante, ¿no? Sí, eso ha pasado. También hay mucha irresponsabilidad de muchos hombres, pero está sucediendo lo otro. Mujeres que están rechazando la figura del hombre. O sea, jamás, porque hay mujeres que dicen, no, pero yo soy padre y madre, ¿no? ¿Han escuchado? No, yo soy padre y madre. Mentira. Mentira. Nunca, así yo te digo, nunca vas a poder ser padre y madre. Vas a ser madre, pero nunca padre, porque eres mujer. Y las mujeres, ¿no? Cumplimos un determinado rol. O sea, nunca vas a poder ser padre, porque no eres hombre. Entonces, eso es importante, Sí, por más que quieras. O sea, no, Dios no nos diseñó de esa manera. Es porque ahora en nuestra sociedad, ¿no? Mira, hay problemas con, ¿cómo se llama? Delincuentes. ¿Sí es? ¿Por qué? Porque falta alguien más en la familia. Como Dios creó, por un propósito, Génesis, porque Génesis nos dice orígenes. Un niño necesita el hombre y su madre. Sí es. El hombre va, ¿no? Enseñar, ¿no? Porque él es la cabeza en la familia, ¿no? El niño va a decir, yo quiero escuchar, ¿no? Mi papá, disciplina, amor, y también su madre, ¿no? Cuando falta algo, este equilibrio no está ahí. Entonces el padre, entonces solamente pues, dijo a algunos madres, ¿no? Soy, ¿cómo se llama? Padre, madre. No es así. Va a ser mucha influencia en nuestra sociedad ahora.
Ese es por qué. Con esa influencia, la gente, las familias están sufriendo mucho ya. Exacto. Qué interesante. Es una pregunta de verdad que yo recuerdo ya hace unos años atrás cuando compartía con amigas, ¿no? Recuerdo que mis amigas decían, no, pero ¿por qué vas a tener pareja? No, mejor es estar sola, ¿no? Y bueno, eso es una Ya, corriente que No, eso no es bueno, bueno, ahora me doy peligroso. cuenta que no es Ahora, bueno. algo importante creo también de recalcar es, ¿no? Porque hay muchas personas que no se van a casar también, ¿no? Y él sí, Entonces, pero porque es parte del propósito y la voluntad que Dios tiene para su vida y no está mal. Y si realmente tienes al Señor, el Señor va a dar contentamiento en tu corazón, no va a ser una carencia. Porque aún en el matrimonio, Crío sabe, Él no es el primero en mi vida. El primero en mi vida es el Señor. Y igual, mira, yo no soy la primera persona en la vida de Él, es Dios. Entonces, si Dios está primero en tu vida, entonces recuerda, Él es el que va a dar esa satisfacción. Él nunca me va a dar la satisfacción, ¿no? Que Dios puede dar. Él nunca va a poder ocupar el lugar que Dios tiene en mi vida, ¿no? Y porque toda persona pasamos etapas. Por ejemplo, nosotros conversamos, ¿no? A ver, porque de todas maneras, algún día, si los dos no partimos juntos a la presencia del Señor, alguien tiene que irse, ¿no? Entonces, así de frío suena, pero es una realidad. Entonces, pero si mi vida solamente ha sido Él, ¿no? No el Señor, ¿no? El propósito de mi vida, entonces voy a sentir, ahora eso no quiere decir que no va a sentir dolor, ¿no? Porque amo a mi esposo, pero, o sea, ¿en quién está centrada mi vida? ¿No? ¿En quién está centrado el propósito que yo tengo en este mundo, ¿no? Entonces, te das cuenta, eso hace una gran diferencia. Ahora, si por alguna razón, ¿no? De repente eres madre o padre soltero, bueno, como dices, es tiempo de uno ordenar su vida. O sea, uno no puede, recuerda, no puedes cambiar lo que pasó atrás, pero sí puedes cambiar lo que vas a hacer adelante. Como dice, un paso a la vez, un día a la cada vez, día. pero como dice, andando en los caminos del Señor, porque el Señor no nos deja que llevemos la mochila del pasado, ¿no? Al contrario, podemos dejar toda situación a los pies de la cruz, ¿no? Y el Señor lo va a tomar y nuestra vida, ¿no? Va a cambiar porque Él quiere que seamos esa nueva criatura. Así es. Amén, amén, hermana, amén, pastor. Qué importante saber, ¿no? Y qué importante considerar estos conceptos bíblicos, el enfoque que nos da el Señor en su palabra, en medio de todo lo que vivimos actualmente, ¿no? Y bueno, para las chicas ya saben, no es bueno que el hombre esté solo, igualmente para los chicos, ¿no? Así es. Sí. Cultiven amistad. Cada uno Y con hagan su amigos. Amigos primero, y amigos. Exacto. No nomás. Ahora cuando, como dice, Sí. se pueda, salgan juntos con los amigos, en grupo. Mira, cuando empezamos nuestra relación como amigos en el barco, porque en el barco tuvimos 45 naciones. Ese era un barco misionero, Misionero, por si acaso. yeah. No era un crucero, Yeah, era yeah. un barco misionero. ¿No? 250 tripulantes. Cuando salimos, no salimos solos, fuimos con nuestros amigos juntos, En grupo. en grupo. Exacto. ¿Ok? Porque el barco, el ministerio tiene reglas. Reglas. Esta regla es para cuidar a la gente, pero depende de cada persona. Como la Biblia tiene reglas, principios para nosotros. Así es. Obedecer, no más. ¿Por qué es difícil para obedecer? Porque estoy pensando en mí. Yo, mi ego, ¿no? Dice ego. No. Claro, y si en ese tiempo aprendes a cultivar tu relación con Dios, Dios primero, sí. si es que el Señor, está dentro del Señor, la voluntad que tú te cases, vas a poder cultivar esa intimidad, una relación, ¿no? Con alguien, ¿no? Con tu esposo, tu esposa, y es hermoso. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos ya casados, es hermoso para nosotros, el Señor está en medio, y Él es el que dirige nuestra relación. Y es hermoso. Nos ayuda, nos guía, nos corrige, nos dirige, nos alienta, nos consuela, nos disciplina también, sí, juntos ahora, pero con Él en medio, ¿no?
Y eso es hermoso.